Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Daniel propuso no contaminar su corazón. Eso es lo que debemos hacer nosotros, no contaminar nuestro corazón con las cosas paganas del mundo. Debemos de guardar nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Debemos de guardarlo como un gran tesoro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos de marcar una diferencia como Gedeón. No quiero ser un joven más que va por ahí, se va de fiesta, con perdón de la palabra, a disfrutar. Yo no quiero eso. Estoy cansado de ver eso. Yo quiero marcar la diferencia. Amén. Si uno se va de fiesta, yo me quiero ir a mi habitación a orar por quien se ha ido de fiesta. A no contaminar mi corazón, a ponerme en ayuno y a orar por esas personas. Porque la oración es muy fuerte. Y cuando nosotros oramos, Satanás tiene miedo. Porque sabe la conexión que hay entre el Hijo y el Padre. Amén. Sabe lo profundo que es eso, cuando están en contacto el Hijo y el Padre. Siempre hay un Goliat dentro de nosotros que es nuestro propio yo, que se levanta todos los días, que es nuestra carne, que dice que no ores, te dice que no vales, pero hoy te digo, sí que vales. Al Padre eres importante, tienes un propósito que cumplir hoy. No te rindas, marca la diferencia como Gedeón. Amén. Y derrota a tu propio yo. El peor Amén. Enemigo es nuestro propio yo. Marca la diferencia y no te rindas. Y me dirás, pero es que le manga muchas veces. Yo también soy el mayor pecador, me gusta pecar, pero me mantengo en oración y así no estoy rompiendo la cabeza a Goliat en el Gólgota, donde ganó nuestro Jesús de Nazaret en la Amén. Cruz del Calvario y derrotó a Satanás. Eso es lo que debemos hacer, derrotar al enemigo en todo tiempo. Así que nada, hacia adelante, chavales, que Dios os bendiga. A ver, os estaba hablando de Moisés, ¿no? Y esto lo escribí el jueves 3 de noviembre, cuando el Alberto nos mandó de coger el personaje, y escogí a Moisés, y yo lo escogí ese personaje, el primero que se me vino a la mente, pero había un propósito detrás, porque yo he escrito unas cuantas cosas de los personajes de Moisés. Lo primero que escribí, yo titulé este nombre, Dios tiene un propósito con nosotros. Cuando el Señor llama a Moisés, cuando Moisés ve esa zarza que no se consume, se acerca allí por curiosidad. Y esa curiosidad le llevó a algo, le llevó a ver esa zarza que no se consume. Y le dice el ángel de Jehová, que en verdad es Jesús, antes de encarnarse. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando es santa. Moisés se quita el calzado y entra. Y ahí, y ese encuentro que Moisés tuvo con Dios marcó un antes y un después en su vida. Empieza a hablar con Dios, empieza a tener una conversación con él. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, le encomienda una tarea, que no era una tarea cualquiera. Le dice que saque al pueblo de Israel y les lleve hacia Egipto, hacia la tierra que fluye leche. Y mientras Moisés está hablando con Dios, hay 3 frases que le dice Moisés a Dios. 3 frases que detrás de esas frases había un miedo, porque era una tarea difícil, era una tarea complicada. Entonces Moisés tenía miedo. Y lo que le dice, ¿quién soy yo? Esa es la primera frase que Moisés le dice a Dios. Le dice, ¿quién soy yo? La segunda frase es, envía a otro. Y la segunda frase, o sea, la tercera frase, la primera frase,
¿quién soy yo? La segunda frase, envía otro. Y la tercera frase, no se habla. Entonces, Moisés, la primera que dice, ¿quién soy yo? Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta ante Dios, ¿quién soy yo? Pero no nos olvidamos lo que le dijo Dios a Moisés, yo estaré contigo. Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, podemos vernos limitados, podemos vernos que no podemos, que no sabemos, pero Dios nos dice, yo estoy con vosotros. Seguramente nosotros tengamos alguna debilidad. Moisés tenía una debilidad. Dice Moisés a Dios, Señor, no sé hablar. Nunca he sido hombre que se me haya dado bien el hablar. Pero le dice Dios, ve y yo estaré contigo. Es decir, ve y yo estaré en tu debilidad. Es decir, Dios está en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para, como dice su palabra, perfeccionarse nuestra debilidad. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Agarrémonos a la gracia. Porque cuando nos agarramos a la gracia, lo demás pasa a un segundo plano. Igual no sepamos hablar, no sepamos expresarnos, pero Dios es el que habla a través de nuestra boca. Detrás de esas expresiones se escondía un miedo, pero le dice, Dios se enfada con Moisés, le dice, no he sido yo el que he hecho la boca al sordo y al mudo, no he sido yo el que he creado la boca, he creado los ojos, he creado todos los sentidos. Dice, ve, así es lo que nos dice Dios a nosotros, id. Vayamos a predicar el Evangelio, vayamos a hablar del Señor a otras personas, vayamos hacia nuestra propia. Porque cuando vamos, no vamos solos, vamos con el Espíritu Santo, y Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos fortalece. Porque al final de nuestro esfuerzo, si nosotros nos esforzamos en el Evangelio, seguramente nos llevemos muchas comidas de cabeza, seguramente digamos, no valgo para esto, no sirvo para esto. Pero es Dios el que dice, levántate y camina. Amén. Caminemos. Amén. Porque nuestra recompensa va a ser grande. Porque somos la generación de las últimas generaciones. Y el Señor ya ha puesto palabra en nuestra boca para hablar a otras personas. Y para que a través de nosotros demos ejemplo. Y no solo en nuestra casa, y no solo en la iglesia, afuera. Tenemos que dar ejemplo. Que vean a Dios en nosotros, que no nos vean a nosotros, que vean a Dios. Vivamos en el Espíritu, vivamos en santidad. Guardémonos en santidad para Dios, porque cuando una persona está en santidad y se aparta con Dios, más se le va a pegar sus atributos. Vamos a empezar a amar, vamos a empezar a perdonar, vamos a empezar a amar a nuestro enemigo. Y mientras más se nos pegue de Jesús, más vamos a dar de Jesús a los demás. Y para terminar voy a contar un testimonio, una experiencia. Resulta que había un grupo de jóvenes y se fueron a una residencia de ancianos. Y allí empezaron a tratar con los ancianos, empezaron a cuidarles, empezaron a darles cariño. Y había un joven que trató mucho con un anciano que no hablaba, que llevaba mucho tiempo sin hablar y no tenía Alzheimer, sino que no hablaba. Y empezó a tratar con él, y empezó a darle compañía, empezó a ir un día, empezó a ir otro. Y un día, está ese anciano con su hija, y de repente ese anciano empieza a hablar. Después de mucho tiempo, ese anciano empieza a hablar. ¿Y qué crees que dice? Le dice a su hija, he visto a Jesús. Y no era Jesús. Había visto a Jesús a través de ese joven que le había estado dando compañía. Qué bonito. Entonces tenemos que dar a Jesús, tenemos que presentar a Jesús. Que no nos vean a nosotros, que vean al Señor reflejado en nuestra persona. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, Dani, Joel. Estaba leyendo un versículo y me ha hecho bien. Y va con la línea con lo del Dani, creo. Va la línea de lo del Dani. Toma falsa. Que Dios os bendiga mucho.
Estamos aquí en el gozo del espíritu, que mira, nuestra tía está riendo, estamos gozando, ¿no? Sí que es verdad. Así que nada, mira. Es que va... Déjalo que me está poniendo nervioso el móvil este. Venga, sigue, venga, sigue.